Bienvenidos sean todos, pónganse cómodos y prepárense para escuchar una de las historias de Michelle. Tiempo y sendero. La relatividad del tiempo es una respuesta a la búsqueda del entendimiento del mismo. La ciencia lo ha explicado. La historia guarda sus memorias, pero solo el presente vive cada momento. Y sí, como los grandes pensadores de la humanidad, todas las especies sobre la Tierra lo tienen presente, en sus rasgos físicos, en su esencia, sus instintos e inclusive en su ADN. Las primaveras que probablemente vivirá, las ventajas que tendrá, su capacidad de aprendizaje y su constante sobrevivir. Hace algún tiempo, una idea como esta cruzó por la mente de un profesor que daba clases sobre física en una universidad muy importante. Su nombre era muy conocido por todos. Él era muy querido por sus alumnos, reconocido por sus colegas y un extraordinario científico en su campo. Una tarde, trabajando como de costumbre en su oficina, un estudiante lo visitó para saludarlo y hacerle una pregunta referente a algo que le había sucedido. «Buenas tardes, profesor», saludó el alumno al profesor. «Buenas tardes, joven», respondió el profesor. «Mi nombre es Isaac, soy alumno suyo. Disculpe que lo moleste tan tarde. Sucede que tengo un problema, al que creo solo usted puede ayudarme». «Claro, joven. Dígame, ¿es un problema de clase? ¿Es sobre algún ejercicio?», le preguntó el profesor. «No, profesor, es algo más complejo que eso», le respondió Isaac. El profesor, algo confundido, le preguntó. «Bueno, ¿qué puede ser más complejo que eso?». Entonces, Isaac cambió su voz un poco más seria, con miedo, pero con un tono misterioso. Le dijo: «Profesor, lo que le voy a contar es algo muy extraño que me sucedió hace unos días. Solo quiero pedirle que mantenga su mente abierta como usted nos ha enseñado en clase. Sin importar lo que escuche, quiero pedirle que por favor confíe en mis palabras. No sé con exactitud qué fue lo que pasó, pero sé que solo usted puede ayudarme». El profesor entonces, preocupado, al ver cómo su semblante se tornó un poco oscuro, le ofreció un poco de té caliente, pues él solía tomar un poco como cada tarde para mantener su concentración en los cálculos tan avanzados que solía hacer en una pizarra después de clases. Algo muy importante, pero que decidió suspender por un momento para atender al joven que había llegado con una apariencia inusual, pues el muchacho parecía no haber estado a la luz en un tiempo. Delgado, con la mirada un poco perdida, el profesor compadeció al joven y le prestó toda la atención posible. Isaac aceptó la bebida y continuó. «Todo comenzó hace unas semanas, cuando volvía de la escuela. Yo suelo ir y venir en bicicleta. Me gusta mucho porque disfruto del aire fresco, del viento cuando acaricia mi rostro, y evito lo incómodo que es viajar en transporte público. Para llegar a mi casa, debo recorrer un camino rodeado de árboles. Es un camino largo de asfalto, que termina en un cruce de dos senderos. Siempre que paso por ahí, percibo una sensación muy fresca. Pasa uno que otro automóvil y un par de conocidos, que también andan en bicicletas. Lo más hermoso es lo verde de los árboles. Profesor, parece que el tiempo no pasa en ellos. Siempre se ven frescos, llenos de vida, inquebrantables al viento, más sólidos que el roble e imponentes, y cada que paso por ahí, pareciera que cruzo el camino de un lugar ajeno a todo lo demás. Al llegar al cruce, siempre me da la curiosidad por recorrer el camino de terracería que está a la izquierda. Mamá siempre me ha dicho que ese sendero tiene muchas curvas, la tierra está algo suelta y que es peligroso pasar por ahí para llegar a casa. Nunca había cruzado por ahí, pues siempre atendí su advertencia. Jamás pensé encontrar más que solo eso, pero la curiosidad era constante. Cada que llegaba a ese lugar, voltear y mirar un poco antes de seguir mi camino, se volvía cada vez más frecuente. ¿Qué tan peligroso podría ser cruzar por ahí? ¿Cuánto tiempo podría demorarme desviarme? Igual llegaría a casa, tal vez un par de curvas. A mí me gusta mucho explorar lugares nuevos, pero
Antes de aventurarme, recordaba las palabras de mamá y retomaba mi camino. Y así, cada tarde, después de la escuela. Comprendo lo que dices, Isaac. Le interrumpió el profesor. Suele haber caminos más peligrosos que otros. Haces bien en atender a tu madre, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la escuela, o con las clases, o conmigo? Mira, debo atender un trabajo de investigación muy importante, así que te pido que seas lo más breve posible y me expliques en qué puedo ayudarte. Isaac levantó la mirada un poco y vio a los ojos al profesor. ¿Alguna vez ha sentido que todo lo que le rodea tiene un significado más profundo de lo que puede ver? El profesor no comprendía del todo a qué se refería Isaac, así que intentó cambiar sus ansias y preguntó: ¿A qué te refieres? Las personas suelen recorrer los mismos lugares cuando siguen una rutina y hacer las mismas cosas, a veces las que vemos a diario para llegar a nuestros destinos. Al estar ahí siempre, como un árbol, una simple puerta, el asfalto del camino, el ladrido de un perro, el sonido de los autos, el hablar de las personas, el canto de las aves, el sonido del pizarrón, el color del escritorio o el olor del té, lo dejamos de percibir conscientemente porque sabemos que está ahí, que ha estado ahí y que en esencia seguirá ahí mientras nuestra rutina no cambie. Si creemos que existe, solo estará presente para nosotros porque queremos que esté ahí. Pero hasta que este momento, profesor, nos damos cuenta que algo ya no está. Cuando dejamos de percibirlo conscientemente, contestó el profesor. Por obvias razones, al no estar algo presente frente a ti, eso no existe, pero no por ello significa que no pueda hacerlo. Tu realidad se define por la percepción de lo que entiendes, basado en el conocimiento que posees y lo que crees, mas no es una realidad absoluta, pues cada persona piensa y actúa bajo su sistema de creencias, influido por su cultura o su sociedad. En ese momento, Isaac tomó la taza que el profesor le había dado y tomó un sorbo. Cerró sus ojos, su rostro se relajó, sujetó con las dos manos la taza de té y la mantuvo cerca de su nariz para saborear el aroma mientras degustaba el delicioso sabor. El profesor le miró. Algo en ese joven se le hizo muy familiar. Hace muchos años que no tenía una conversación tan profunda con un estudiante, más allá del aula de clases y de aquellos años cuando él cursaba sus estudios. El joven abrió los ojos y viendo la taza solo dijo: «Sabe tan bien como el de mamá». El profesor, al notarlo más tranquilo, pensó que tal vez el muchacho solo había tenido un mal día en la escuela y solo quería hablar con alguien, pero eso no dejaba de lado que tenía que seguir haciendo cálculos para su trabajo. Así que le pidió al joven que continuara hablando para saber cómo podía ayudarlo. Así que Isaac, más tranquilo, continuó. Cada mañana me levanto, reviso mi bicicleta, atiendo mis deberes, voy a la escuela, suelo obtener buenas notas. Siempre he sido un apasionado por las buenas notas. La ciencia es mi pasión y algún día espero ser un físico reconocido. Esa es una buena meta, respondió el profesor. Mamá siempre dice eso, dijo Isaac. Ella dice que mientras mantenga mi meta presente, puedo volver al camino que me lleve a ella. Cada mañana, el mismo sitio. Cada tarde, el mismo recorrido. Siempre la misma meta. Pero a veces, la tentación del crucero es demasiado. Un solo propósito, tan solo una distracción. ¿Qué podría haber salido mal? ¿Cuánto tiempo me podría haber demorado? Solo sé que la tentación era muy grande y no podía resistir más, así que lo hice. Ya era adulto, estudiaba para tener un buen futuro. Solo era un sendero diferente, pero la meta era la misma. Recuerdo el camino, lleno de tierra, algo de neblina. El fresco se volvió cada vez más frío. No sé por qué, solo podía pensar en lo emocionante que era.
por fin entrar. Pasé una curva, después otra. Los árboles comenzaron a verse menos, pues la neblina comenzó a surgir a mi alrededor. Mi corazón latía muy rápido. Mi respiración se aceleró mucho. Brinqué por unas zanjas, enseguida otra curva, la neblina más densa. Sentí que algo me golpeó por debajo del manubrio y todo se apagó. En ese momento, el profesor le obsequió un par de pañuelos a Isaac, pues las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Después, se levantó y se acercó a él. Lo abrazó con mucha fuerza. Todo el lugar se tornó oscuro y solo una vela iluminó a ambos. Mamá está muy orgullosa de nosotros, Isaac. Mamá te ama, dijo el profesor. ¿Nosotros?, preguntó Isaac, alzando la mirada con una voz temblorosa. ¿Tú recuerdas mi nombre, Isaac?, le preguntó el profesor. En ese momento, Isaac se quedó mudo, pues no podía dar crédito a lo que en ese instante cruzó por su mente. El aroma del té, las fórmulas del pizarrón, su sueño de ser un físico reconocido, las palabras de su madre. Isaac se había encontrado consigo mismo en un sueño profundo. A veces el tiempo nos da una dura lección cuando menos lo esperamos, le dijo el profesor. Ahora debemos irnos, Isaac. Ya es muy tarde. Mamá está orgullosa de ti. Mamá te ama.